Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:31 en la mañana. Gracias por la sintonía a nuestra queridísima audiencia, nuestra amable audiencia que cada mañana se conecta con nosotros a través de nuestras frecuencias en señal abierta, nuestra señal de internet www.sonorama.com.es, nuestra transmisión digital tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube de Radio Sonorama, con la participación de mucha gente que se conecta, que participa con nosotros, que interactúa, que comenta. Siempre bienvenidos los comentarios, no los insultos. Y a ver si entre ustedes mismos le bajan un poquito el nivel de agresividad, ¿no? De verdad que a ratos siento que se excede el nivel de agresividad en la interacción por parte de algunos de nuestros internautas, ¿no? Me parece a mí que la discrepancia es legítima, pero hay que argumentarla y hay que evitar la agresividad. Recomendación respetuosa de parte de este periodista y de quienes hacemos este espacio. Pero, insisto, siempre agradecido por la generosa sintonía que nos brindan cada mañana. Querida audiencia, mi comentario de este martes 15 de marzo, quiero iniciarlo y circunscribirlo, al menos en esta primera parte, a pedirle a la clase política ecuatoriana que se defina. Tanto el presidente de la República cuanto la Asamblea Nacional, creo que es momento ya de que se definan. ¿Quieren ir a la muerte cruzada? ¿El plan o el fin último es ir a la muerte cruzada? ¿O qué mismo? Porque llevamos apenas 10 meses de las actuales autoridades. Justamente hoy estamos 15. Ayer la Asamblea Nacional cumplió 10 meses de funciones. Ayer 14 de marzo. 10 meses de funciones. Está a 2 meses de completar su primer año, la Asamblea Nacional. El Ejecutivo en 9 días cumplirá 10 meses, sus primeros 10 meses. En este tiempo tan corto, pero tan corto, ni siquiera completamos el primer año de la Asamblea y del Ejecutivo. En menos de un año han repetido de manera reiterada, recurrente, la posibilidad de la muerte cruzada. El presidente Lasso, probablemente en el momento de mayor credibilidad, popularidad, de mejores cifras de calificación de gestión. Esto es entre los meses de agosto y octubre del año anterior. Luego de completar los primeros 100 días, exhibiendo justamente el plan de vacunación como su principal carta de presentación, atado justamente a la posibilidad de una reactivación cierta de la economía, justamente a partir de ese plan de vacunación, que he dicho en varias ocasiones fue exitoso. Creo que no hay que tapar el sol como un dedo, sí. Pero en ese momento, el propio presidente de la República, en varios espacios, ya hablaba de la posibilidad de la disolución de la Asamblea Nacional. En entrevistas en las cuales algunos colegas incluso le insistían y le proponían y le sugerían al presidente que vaya a la muerte cruzada y que disuelva la Asamblea Nacional. El presidente no lo descartó. Pero está claro que no es el mismo escenario de agosto, septiembre, octubre. Las cifras del presidente de la República de calificación de gestión y de credibilidad no son las mismas. No son las mismas. Y el escenario político es distinto. Desde el Ejecutivo ya no se ha escuchado volver a invocar la posibilidad de la muerte cruzada, pero sí desde el Legislativo. Entonces mi pregunta es, ¿se van a dedicar a trabajar? ¿O se van a dedicar a seguir vendiendo humo? Y a seguir hablando de la muerte cruzada, sin siquiera ponerse a pensar en el país y en la necesidad de que, independientemente de cualquier cosa, de cualquier mecanismo que se resuelva, por lo menos hay que tratar de agotar todas las instancias de diálogo posible, a la luz de la opinión pública, para poder sacar a este país adelante de la postración en la cual se encuentra. Pero como digo, nuestra clase política está en otra onda. Está en otra onda.
Fernando Villavicencio recurrentemente ha mencionado el tema de la muerte cruzada y ya lo vamos a escuchar. Ayer lo hizo César Ron y ayer también, anteayer, el domingo, lo hizo César Ron al presentar su renuncia y ayer lo hizo Francisco Jiménez de la bancada de Creo. Uno de los reportes que justamente acabamos de generar da cuenta de la postura del legislador del movimiento Creo y que pertenece a la bancada del BAN, que él considera que hay un escenario de muerte cruzada. Vamos recapitulando el tema. ¿Ya? Empecemos otra vez escuchando lo que dijo César Ron en su intervención, que ayer les presenté, hoy les voy a volver a presentar. La parte pertinente. Póngale, don Robert, ¿qué dijo César Ron en su intervención cuando se despidió de la Asamblea? Porque el mayor interés es el interés del Ecuador. El Ecuador que tiene que cambiar y avanzar. Pero así como estamos en esta Asamblea Nacional, no avanzamos. Y me hago responsable, señor presidente, de mis declaraciones públicas. En estas condiciones es mejor cerrar esta Asamblea, porque la Asamblea no está aportando a lo que el pueblo ecuatoriano necesita allá afuera. Trabajo, producción, reformas, seguridad jurídica, seguridad ambiental, seguridad nacional. Señor presidente, señores legisladores, me voy con la frente en alto. Muy bien. En estas condiciones, ha dicho César Ron, es mejor cerrar la Asamblea. En estas condiciones es mejor cerrar la Asamblea. Declaración de César Ron el domingo. En esa misma sesión del domingo 13, ¿qué dijo Fernando Villavicencio, asambleísta independiente, presidente de la Comisión de Fiscalización? Póngale, don Robert. Creo que el colega César Ron ha prendido la luz para que el presidente Guillermo Lasso, con valentía, decida ya, aún no es tarde, disolver esta asamblea y mandarnos a la casa, y que convoque a una consulta popular para reformar las principales leyes y echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana. Señora Presidenta, no podemos seguir así. Usted sabe que es verdad lo que voy a decir. Ayer intentaron, y a lo mejor lo hicieron, ingresar una nueva moción para formar y conformar nuevamente una comisión de evaluación. La retiraron o no se arriesgaron, pero volverán la próxima semana o 15 días después. En ese ambiente de conspiración permanente no podemos continuar, y en eso tiene razón el compañero César Ron. Cito la fuente de este video de los colegas y amigos del portal BN Noticias, BN Periodismo, perdón. Desde ahí me descargué el video que ellos justamente lo cortaron y lo postearon en su cuenta Twitter, gracias a los colegas de BN Periodismo. Esto dijo Fernando Villavicencio, que disolvé la Asamblea Nacional. La bancada de UNES igualmente ha emitido a lo largo de esos 10 meses varios comunicados invocando la muerte cruzada, desafiando al presidente de la República a que vayamos a la disolución de la Asamblea, lo cual implicaría adelantar elecciones, tanto de asambleístas cuanto de presidente de la República. ¿Y por qué vuelve a acechar el fantasma de la muerte cruzada? Yo insisto, en 10 meses, N cantidad de ocasiones se ha invocado la muerte cruzada. Acabamos de escuchar declaraciones del domingo. ¿Y qué dijo ayer Francisco Jiménez en el reporte que presentamos hace minutos aquí en este espacio? Dijo que lo que ocurra con la propuesta de ley de inversiones sería un indicador prácticamente concluyente del derrotero que va a seguir la institución. Si es que las bancadas insisten neciamente en negarse a cualquier tipo de progreso, pues eventualmente estaríamos ya en un marco de obstrucción del legislativo al trabajo del Ejecutivo, advirtió Francisco Jiménez ayer lunes. ¿A qué se refiere? En el curso del primer debate del proyecto de ley de inversiones, hay voces
de algunas bancadas y de varios legisladores sobre la necesidad de o reformular o archivar el proyecto de ley como lo envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Un panorama similar al que en su momento se manejó con la Ley de Creación de Oportunidades primero, cuando el Consejo de Administración Legislativa CAL no lo calificó. Y el presidente de la República, en ese momento, si la memoria no me es infiel, esto ocurrió en septiembre del año anterior, no lo calificó. Ya el propio presidente hablaba de la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. La reforma tributaria, acuérdense ustedes lo que pasó. A riesgo de que a alguna gente no le gusta, yo ratifico la posición que vengo diciendo desde noviembre, en estos micrófonos y en mis diferentes espacios comunicacionales y de el ejercicio de mi opinión. A mí no me salgan con que la ley estaba negada, por Dios. Ya ese es un argumento que yo lo he rebatido a legisladores que defienden esa tesis, olvidándose de que había que archivar la reforma tributaria. El momento que Pachacuti planteó la moción de archivo de la reforma tributaria, ese momento tenían que haber votado por el archivo de la reforma tributaria si en verdad la decisión era que no pase la reforma tributaria. Y lo que hicieron fue abstenerse. Y no hubo votos para la moción de Pachacuti y luego vinieron con una serie de explicaciones y de justificaciones. Y hasta se pusieron bravos con los críticos. Tenía que haber archivado. Sabrán por qué no lo hicieron y por qué votaron abstención. Sabrán ellos. Porque todo eso se prestó para la especulación. ¿Qué hubiese pasado si la Asamblea negaba y archivaba la reforma tributaria? ¿Qué hubiese pasado? Ya el Ejecutivo hubiese tenido en ese momento, noviembre del 2021, todos los boletos comprados para invocar la disolución de la Asamblea Nacional, invocando la causal constitucional de obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo porque la Asamblea le negó y archivó el proyecto de reforma tributaria. Lo mismo se dijo con la Ley de Creación de Oportunidades y ahora el mismo argumento se plantea, lo ha dicho el asambleísta Francisco Jiménez, si es que la Asamblea no da paso a la Ley de Inversiones. Pero no hablan pues de acercar posiciones, no hablan de iniciar una negociación política legítima a la luz de la opinión pública, no tras bastidores, no entre gallos y medianoche, no por debajo de la mesa. Pues que no quieren. No quieren. ¿Por qué no convocan a los jefes de todas las bancadas legislativas para recoger insumos, observaciones y tratar de llegar a acuerdos mínimos? ¿No les interesa o sí? A mí me parece que no. No les interesa. Entonces yo pregunto si el fin en realidad es disolver la actual Asamblea Nacional e ir a la denominada muerte cruzada. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, ayer la asambleísta Vilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, asambleísta de la Izquierda Democrática? Señaló que el primer debate de la Ley de Inversiones permitió evidenciar un panorama gris para la aprobación de esta iniciativa. Todo está por definirse en esta ley, pero hemos escuchado voces no aportando a cambios. La mayoría de voces ha sido denostando la propuesta y enfocándose en los problemas y no dando soluciones, señaló Vilma Andrade. Salvador Quispe, de Pachacuti, y Ronnie Aliaga, de UNES, retaron al Ejecutivo a que aplique esta figura constitucional, la de la muerte cruzada. Carondelet, por ahora, guarda, dice la nota de El Comercio, escrita por el colega Roger Vélez, guarda cautela al respecto hoy. Ronnie Aliaga ha dicho, si para el pueblo ecuatoriano es mejor que se convoquen elecciones anticipadas ante una suerte de muerte cruzada, pues bienvenida sea. La bancada de UNES no le tiene miedo a eso, ha dicho el legislador Aliaga. Yo reitero y les pregunto a los legisladores de todas las bancadas, ese es el plan. Ese es el plan. El plan es abonar un nuevo ingrediente de inestabilidad política. A mí no me digan que la disolución de la Asamblea Nacional va a ser la solución para los problemas nacionales. Pues. ¿Ustedes creen que esa es la solución? Yo no lo creo. O sea, yo apelo a la necesidad de buscar mis consensos mínimos. No es ni un año de la Asamblea ni del Ejecutivo. Y quieren añadir un nuevo ingrediente de inestabilidad con una Asamblea que se ha pasado durante este año repleta de dificultades.
internas, sin abordar los problemas que en realidad necesita el país. Yo además quiero recordarles que si se disuelve la Asamblea, el presidente de la República se quedará gobernando mediante decretos, leyes, los temas económicos, obviamente con el aval de la Corte Constitucional, durante los meses en los cuales no haya legislatura. No es que disuelven la Asamblea y a la semana hay elecciones. Lo que dice la Constitución es que disuelven la Asamblea y a la semana convocan elecciones. ¿Y saben cuánto pueden demorar el desarrollo de las elecciones? Entre 4 y 5 meses. Hay que ver nomás el calendario regresivo de otras elecciones, entre la convocatoria y el desarrollo del proceso electoral. No es que se hace de una semana a otra, ni siquiera de un mes a otro. Es un proceso que demanda entre 4 y 5 meses. ¿El país está dispuesto a eso? El país está dispuesto a que el presidente de la República gobierne mediante decretos los temas económicos con el aval de la Corte Constitucional, que por ahora es una incógnita. Me lo dijo ayer en una entrevista en el espacio digital vespertino que tengo el jurista Juan Pablo Albán. Juan Pablo Albán dice: yo tengo una muy buena imagen de la Corte Constitucional, de su presidente, del nuevo presidente de la Corte, Alí Lozada, que fue su compañero, me decía Juan Pablo Albán, en las aulas universitarias. Pero esta Corte, cuyo tercio fue renovado con 3 nuevos jueces, termina siendo una incógnita porque todavía no sabemos cómo va a actuar, pues. 3 jueces de primer nivel ya no están: Hernán Salgado, Agustín Grijalva y Ramiro Ávila Santamaría. Habrá que ver cómo actúan los 3 nuevos jueces, pero ese ya es un cambio. Y aún así, la Corte anterior hubo cuestiones en las cuales evidenció una suerte de separación de poderes con el Ejecutivo y en otras le acolitó al Ejecutivo, sobre todo a la anterior. Que revisar nomás algunas decisiones. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me escriben un mensaje que es interesante. O sea que hay que aprobar sí o sí el proyecto de ley de inversiones para que no haya muerte cruzada. Uno entendería eso con base en las declaraciones que acabo de dar lectura. Lo que ha dicho un asambleísta de Creo, ¿ya? O sea, eliminemos entonces el mecanismo de trámite legislativo. Porque si al Ejecutivo no le gusta la decisión de la Asamblea, automáticamente es causal de muerte cruzada. Yo pregunto, ese es el fin. ¿Ah? Son elementos que yo los traigo a colación para que ustedes tengan su propia valoración. Déjenme chequeo la norma constitucional sobre la atribución del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. Ya les digo ahorita. Por aquí tengo la norma. Aquí está, artículo 148. El presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. Este no es el caso. Previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Esto puede invocar el Ejecutivo, argumentando que la Asamblea no le aprobó el proyecto de ley de inversiones. Al menos yo deduzco eso al interpretar la declaración del asambleísta Francisco Jiménez. O añade la norma constitucional o por grave crisis política o conmoción interna. Esta puede ser otra causal que invoque el Ejecutivo, crisis política. Estamos en crisis. El país tiene un montón de crisis. Crisis económica, crisis política, crisis sanitaria, crisis de seguridad. Tiene un montón de crisis este país. Montón de crisis. Pero aquí la Constitución dice que una de las causales para disolver la Asamblea, capacidad del Ejecutivo, es grave crisis política. Puede ser un factor. El otro, obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Pero ahí sí retomo el comentario que recibí hace minutos de una de nuestras oyentes. Si la Asamblea no le aprueba todo lo que pide el Ejecutivo, eso puede ser interpretado como obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y dónde está la separación de funciones? Pregunto. Esta facultad, dice el 148, podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años del mandato del presidente de la República. Y ahí viene el otro. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, ¿ya?
O sea, si hoy deciden disolver la Asamblea, el próximo martes, serían 7 días, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar por una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Eso no se hace en una semana, no se hace en un mes, no se hace en 2 meses. Según la experiencia ecuatoriana, se necesitan entre 4 y 5 meses entre la convocatoria de elecciones y el desarrollo de los comicios. Entre 4 y 5 meses. Calendario regresivo, revisen. Este año, por ejemplo, la convocatoria según el calendario será en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. El 5 de febrero serán las elecciones. Son casi 6 meses entre la convocatoria de elecciones y el desarrollo de los comicios seccionales del próximo año. No es de soplar y hacer botellas. Y obviamente, sin asamblea, dice el último inciso del 148, que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo, pero después, cuando exista el órgano legislativo. Eso dice el 148 de la Constitución. Ergo, el presidente de la República gobernará por decreto, al menos en los temas económicos. Ahora bien, me preguntan acá, ¿hay Plan Nacional de Desarrollo? Se supone, lo presentó el señor secretario nacional de Planificación hace algún tiempo, no lo presentaron inmediatamente. Si la memoria no me es infiel, lo presentaron después del envío de la reforma tributaria a la Asamblea. ¿Cuál es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuál es el derrotero económico, el derrotero productivo, el derrotero financiero, el derrotero de reactivación que persigue el gobierno del presidente Lazo? Pregunto. No sé si ustedes tienen claridad sobre cuál es el derrotero de ese Plan Nacional de Desarrollo cuyo contenido no ha sido masificado ante la opinión pública. Y ojo, y este comentario que me hace Patricio Valdivieso desde Loja es absolutamente cierto, porque di lectura al 148. Solamente en uno de los casos se requiere el dictamen de la Corte Constitucional, cuando el Ejecutivo considere que la Asamblea se ha arrogado funciones que no le competen. Solamente allí. Sobre las otras causales, no requiere el dictamen de la Corte Constitucional el Ejecutivo, por si acaso. Eso no dice la Constitución. No dice el 148. Si el Ejecutivo considera que hay una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, no requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional para plantear la disolución de la Asamblea. Si el Ejecutivo considera que hay una grave crisis política o conmoción interna, no requiere el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Hay que leer el 148 de la Constitución. Solamente se requiere dictamen de la Corte si el Ejecutivo considera que la función legislativa se está arrogando funciones que no le corresponden. Solamente allí. Sencillo. Tan sencillo como tener el decreto ejecutivo listo y poner allí la firma física o digital del señor presidente de la República. Y nos vamos a una disolución. Mi pregunta es, ¿esa es la solución? La solución es esa. ¿Ah? La solución es esta. Algunos comentarios, gracias, contertulio. Falta de liderazgo de la presidenta de la Asamblea, incapacidad del gobierno para lograr gobernabilidad. Son 2 elementos que podrían resumir el caos político que estamos viviendo. Y claro, el propio mensaje de algunos actores: cierren la Asamblea. ¿Ustedes creen que puede haber más democracia cerrando el primer poder del Estado? Cerrando la institución que representa, que encarna toda democracia a nivel planetario. Porque les puede o no gustar, pero las asambleas, los congresos, los senados, las legislaturas, las cámaras de representantes encarnan la soberanía popular y nacional. Nos puede caer muy mal. Podemos pensar que la calidad de nuestros políticos es paupérrima. Pero la solución no es cerrar o eliminar la función legislativa. La solución... En el medio está la ciudadanía, en el medio está el país.
Pero la mezquindad política de los unos y de los otros impide que se puedan lograr acuerdos mínimos. Impide. Gracias, Andrés, este mensaje. En este punto, el solo enunciado de la muerte cruzada es utilizado como una especie de mecanismo coactivo. Suscribo. ¿Apruebas la ley que envío decreto muerte cruzada? ¿Y dónde queda la política en el buen sentido de la palabra? La política como arte de lo posible. Vean, queridos oyentes, amigas, amigos, quienes nos escuchan y los internautas también, esta gran visualización que tenemos, gracias, Dios les pague por aquello, por escuchar este comentario. La política es el arte de lo posible. La política como ciencia es fantástica, es espectacular. La política debe servir para acercar posiciones, para conciliar, para buscar consensos, para perseguir el bien común. El objetivo último debería ser el bien común, teniendo al Ejecutivo y a la Asamblea como vehículos, como herramientas para lograr ese bien común. Y no es idealismo lo que estoy diciendo. Porque dentro de lo ideal también puede haber una dosis de pragmatismo. ¿Por qué el Ejecutivo, con el presidente Lasso a la cabeza, por qué la Asamblea, con la presidenta Llori y los jefes de las bancadas legislativas, no aplican una dosis de pragmatismo y de sentido común? Si quieren en verdad sacar adelante a la República. ¿Por qué? Y otra vez, la muerte cruzada como mecanismo de coacción. Es así. O sea que si de aquí al 24 de marzo, en 9 días, la Asamblea no aprueba el proyecto de ley como lo mandó el Ejecutivo, nos vamos a muerte cruzada y así vamos a vivir. Y no tenemos ni un año. Y no nos dijeron a los ecuatorianos cuando plantearon las últimas reformas al Código de la Democracia que con esas reformas era la panacea para garantizar la gobernabilidad. Hubo legisladores del propio proyecto político del presidente Lasso en su momento que se llenaban la boca diciendo: yo prefiero una asamblea atomizada que una asamblea donde hay organizaciones políticas que tienen mayoría. El argumento era: yo prefiero eso porque eso permite conciliar, permite consensuar. ¿Dónde está la conciliación? Asambleístas que en su momento fueron legisladores y que pertenecen al proyecto político del actual presidente de la República. Ese fue su principal argumento para eliminar el método de asignación de escaños y cambiarlo, para cambiar Hunt por el de Webster. Con ese argumento. Esa fue la solución. Lo mismo nos dijeron para retornar al voto en plancha y ya no votar por personas. ¿Se acuerdan? Y hoy se están quejando porque no les gusta la legislatura que tienen. No les gusta porque no tiene mayoría. No les gusta porque consideran que esa legislatura está atentando a la gobernabilidad. No les gusta porque hay un sector político, varios sectores políticos que se están agrupando en una supuesta mayoría para aparentemente intentar evaluar a la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿De qué democracia estamos hablando? Si no practican lo que predicaron en su momento cuando estaban del otro lado. Yo reitero, la solución es esta. Si a mí me preguntan, es mi comentario. Para mí, la solución no es disolver la Asamblea Nacional. Al menos no, mientras no se agoten todos los elementos posibles, a efectos de que se sienten en la mesa a conversar y a llegar a acuerdos mínimos. Porque de lo contrario, como me dice Andrés en el mensaje, están o van en contraposición con la esencia de la política, que es el arte de lo posible. Agoten las últimas instancias de diálogo, pero en serio, y sin exclusiones. No es que no me siento a hablar con estos porque me caen mal, no me siento a hablar con aquellos porque son corruptos, no quiero hablar con estos porque son radicales, no quiero hablar por acá por no sé qué, no quiero hablar con no sé quién por no sé cuánto. No, siéntense a hablar entre todos, siéntense y lleguen a acuerdos mínimos. O sea, yo no puedo concebir que en este país los políticos no se pongan de acuerdo, o sea, sean tan poco abiertos a la posibilidad de generar acuerdos mínimos, porque no están pensando en las nuevas generaciones, sino en las próximas elecciones. ¿Ya?
claro, me llegó un mensaje. Los 99 votos que obtuvieron las amnistías demuestran que en la política todo es posible. Si a mí me preguntan el día, y aquí lo conversamos con Belkis, en nuestro presupuesto no estaba pues que el miércoles mismo iban a pronunciarse sobre las amnistías, y menos estaba de que iban a aprobar las amnistías. Yo no lo tenía en el radar. Y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco. A mí me sorprendió que la Asamblea Nacional se haya ido casi hasta las 4 de la mañana, porque ya tenían un acuerdo y había que aprovechar en ese momento. Me sorprendió. Esa es una demostración de que en la política todo es posible. Pero el tema es, ¿a cambio de qué? Hagan los acuerdos a la luz de la opinión pública. Siéntense a conversar. Presidente Lasso, presidenta Yori, jefes de las bancadas. Siéntense a conversar. Lleguen a acuerdos mínimos. Pónganse en los zapatos de la ciudadanía. La ciudadanía está hasta la coronilla de la bronca política. La ciudadanía quiere trabajo, quiere salud, quiere educación, quiere medicamentos en los hospitales. Los que se indignan por cualquier cosa no dicen nada de lo que faltan medicamentos en los hospitales. Los que se indignan por cualquier cosa no dicen nada por el hecho de que uno no puede caminar con tranquilidad en las calles. Los que se indignan por cualquier cosa no dicen nada del caos en las cárceles y la delincuencia organizada. Los que se indignan por cualquier cosa no dicen nada de la baja calidad que tenemos de la administración de justicia. Indignémonos porque nuestros políticos no demuestran capacidad de renunciamiento. Háganlo por el bien del país. Háganlo. Inténtenlo. Si después de intentarlo no hay cómo, esa ya es otra cosa. Pero inténtenlo. Hagan lo posible. Hagan lo posible. Siéntense a conversar y denle certidumbre al país. Y háganlo con la presencia de la ciudadanía. ¿Por qué tienen miedo cuando se reúnen que estén las cámaras de televisión, que estén los periodistas ahí presentes, sin hacer el show? Porque hay gente que se aloca cuando ve una cámara, pues. Entonces ven cámaras, pues, si quieren quedar bien con la opinión pública. Quieren quedar bien. Háganlo a la luz de la opinión pública. Transparenten los acuerdos y los entendimientos. No dejen que la opinión pública sospeche que hay algo escondido o hay algo por debajo de la mesa. Háganlo. Ojalá que este idealismo que estoy planteando, que creo que no es nada del otro mundo, en una sociedad que debería ser democrática, se entienda y se entienda de mejor manera. Cierro con este mensaje que recibo. La muerte cruzada, la salida fácil, la irresponsabilidad y vanidad de todos. Fuerzas políticas, movimientos, ejecutivo, legislativo, y ahí quedamos como siempre los ciudadanos. El país y más caos y colapso económico y social. ¡Viva la democracia! ¿Ah? Ayer un amigo, y con esto cierro, me preguntaba cómo veo el panorama político, porque es un amigo empresario que me decía, siento que no se activa la economía. Siento que hay mucho resquemor y no se termina de activar la economía. Le digo, así es, siento exactamente lo mismo. La economía no se termina de activar. ¿O ustedes sienten que la economía está tan dinámica, más allá de la pandemia? Más allá de la pandemia. Porque uno puede ver un montón de gente en la calle, pero el tema es, ¿la economía real está activada? ¿De verdad sienten que está activada? Yo no lo siento. Y hay varios espacios empresariales, publicitarios, etcétera, donde hay complejidades. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre. Y eso no piensan ni en Carondelet ni en el Palacio Legislativo. Salgan de la burbuja. Salgan de la burbuja y de verdad apliquen mecanismos democráticos que permitan agotar todas las instancias posibles. No busquen la salida fácil de la disolución de la Asamblea, porque este país de verdad no aguanta más. Ojalá que se entienda. 7:06. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.